Amigos de Tampaiza TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Amigos de Tampaiza TV, bienvenidos a otro especial hoy en Charlas con Fer con el doctor Orlando Montoya Moreno. Pues hemos venido hablando en secuencias de diferentes personajes en nuestro municipio y hoy vamos a retomar un tema que tenemos pendiente con Epifanio Mejía, nuestro gran poeta. No se olvide de seguirnos en nuestro canal de YouTube y además en nuestros sistemas de televisión y también en www.tampaizatv.com. Doctor Orlando, bienvenido a Charlas con Fer y hoy vamos a hablar de Epifanio Mejía, el bautismo de este gran poeta. Comencemos por ahí. Existe la tradición de que el bautismo pues tuvo lugar en la antigua Capilla San Luis, en el Alto. ¿Es cierto esto o lo bautizaron en la finca, o cómo fue la historia del bautismo? No, el bautismo de Epifanio, y como lo habíamos dicho en otro programa, el bautismo de Epifanio, teniendo en cuenta que nació en el área urbana, que la familia estaba ubicada en el área urbana, y el bautismo se hizo en el área urbana, pero no se hizo en la Capilla San Luis, porque la Capilla San Luis en ese momento era una capilla solo de un cementerio, no era una capilla parroquial, solamente se hacían las ceremonias religiosas para difuntos, de manera que en ese momento el templo donde se hizo el bautismo fue el templo que existía en el mismo lugar donde hoy se ubica la Basílica de Nuestra Señora la Merced, porque como lo dijimos en un programa anterior, ahí se construyó el primer templo desde la fundación de Yarumal, un templo que se le hizo remodelaciones, y en ese templo remodelado, antes el que se destruyó, el que se demolió para construir el actual, en ese templo que fue demolido fue donde Epifanio Mejía recibió las aguas bautismales. Debemos recordar que la Capilla San Luis sí sirvió de parroquial, pero a partir de 1866-1870, pero el nacimiento de Epifanio lo estamos ubicando 30, 40 años atrás, en 1838. Eso ya no nos queda dudas. El bautismo fue en el templo que se demolió para construir el actual templo en el parque de Yarumal. Entonces fue bautizado aquí. ¿Quién lo bautizó? Lo bautizó un párroco muy líder, el párroco Julián Palacio. El párroco Julián Palacio fue quien le tocó hacer la demolición del templo anterior y la construcción de la basílica, lo que es el templo actual de Yarumal. Ese padre Julián Palacio apenas tenía 2 años de estar rigiendo los destinos eclesiásticos en Yarumal, y hacía 15 meses los yarumaleños habían dejado atrás el término de San Luis de Góngora, el nombre de San Luis de Góngora, y ya no utilizaba sino el nombre de Yarumal. Esos son hechos importantes. Ese padre entonces fue un padre que movió mucho en el desarrollo material de esta localidad y que tuvo ese privilegio de rociar las aguas bautismales a ese niño, a Epifanio Mejía, y le puso el nombre José Epifanio. Ese es el nombre completo del poeta. El nombre completo es José Epifanio Mejía Quijano. Bueno, entonces el bautismo es como es hoy, o cómo era ese bautismo. Hay unas cosas que se conservan, otras eran distintas. Por ejemplo, alguna vez conversando con don José Giraldo Bernal, justo en el atrio de la Capilla San Luis, me decía que en esa capilla existió la pila bautismal afuera del templo, entrando en el ángulo a mano izquierda. Por mucho tiempo en la Iglesia Católica los niños no se bautizaban, no recibían el bautismo adentro en el templo como es hoy, sino que lo recibían afuera, porque el bautismo era un acto, un rito, lo sigue siendo, mediante el cual
se considera que la persona nace, renace para, en este caso, para un conglomerado que es el catolicismo, y que mientras no esté bautizado no es cristiano. Entonces, quien no era cristiano no era digno de entrar a la casa de Cristo, a la casa del Señor. Y por esa razón, los bautismos desde la Edad Media se hacían afuera del templo. Se hacían entonces en la puerta. Ahí estaba la pila y una vez que se bautizaba, la persona era sumergida en el agua, pero al mismo tiempo era introducida al templo. Era el simbolismo de ingresar a la Iglesia Católica. Y entonces eso significaba, ese ritual significaba que hacía su ingreso a la Iglesia Católica. Y ya posteriormente, después de que se recibía las aguas bautismales, entraba al templo como hijo de Dios. Pero antes no podía entrar. Don José Giraldo me mostraba el sitio donde, me decía él, existió la pila bautismal cuando el templo se trasladó al San Luis para ejercer como parroquial. Pero recordemos que Epifanio Mejía fue bautizado en este templo. No hay fotografías de esa época, o sea, en el templo que había antes, donde hoy está ubicado el actual. No hay fotografías de la época que nos permitan identificarlo de la pila bautismal. Y como era algo tan normal, por ejemplo en Italia, sobre todo en Italia, se conservan muchos templos. En Florencia hay uno famosísimo, que es la Catedral de Florencia, donde todavía se conservan las pilas bautismales afuera, en el templo. Entonces, según eso, pareciera que a Epifanio Mejía le hubiera correspondido un bautismo, como se hizo durante mucho tiempo, en el exterior, para luego ingresar. Ahora, el bautismo sí ha tenido cosas que permanecen. Por ejemplo, el ritual era muy parecido al de hoy. El ritual es un exorcismo realmente para alejar al demonio y para traer, se invoca al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo quede como protector de la criatura. Y era tradicional en esa época que se llevaba la vela, que tenía que ser de sebo. La vela significa la iluminación, la luz, la vida, el buen camino, el alejarse de las tinieblas. El agua significaba la pureza, el lavado, la limpieza, y todo lo que se utilizaba era blanco. Entonces había el ajuar del niño que se bautizaba, era lo que se llamaba el faldón de cristianar. Faldón de cristianar, una falda que debía ser blanco para que mantuviera el simbolismo de pureza, y que en las mejores familias era de la tela más fina que había. En la familia de Epifanio se utilizaba un faldón de lino, que era una de las telas que estaba al alcance de ciertas familias. Y era un faldón que se bordaba, las mujeres lo bordaban para que quedara más bonito. Como eran cosas suntuosas para la época, muchas veces el faldón de cristianar se utilizaba para toda la familia. Se llevaban los padrinos, como se utilizan hoy, y los padrinos eran generalmente, por tradición, primero, el primer derecho le recaía en los padres de la madre de la criatura. Eso se lleva hasta mucho tiempo, esa misma tradición. Sí. Hasta no hace mucho. Hasta no hace mucho. El primero le tocaba a la criatura cargarla a los abuelos maternos. Ajá. Si no existían los abuelos, entonces a los tíos. Y si no estaban esos, entonces ya se pasaba a la otra familia. Y si no había nadie, entonces los hermanos. Y si no, también se podía coger parientes más lejanos o amigos muy allegados a la familia, porque el padrinazgo tenía una obligación moral, que el padrino tenía que hacerse cargo también, si faltaba también si faltaban los padres, de la educación y del buen desarrollo de esa criatura. ¿Entonces quiénes fueron los padrinos de Epifanio? Yo no recuerdo, no recuerdo quiénes fueron los padrinos. Habría que volver a mirar la partida de bautismo. Ahí voy yo. ¿Se conserva ese libro de bautismo en Yarumal de Epifanio? La partida de bautismo de Epifanio está en el libro sexto, en la página 84.
pero el libro no se conserva en Yerumal. No se conserva en Yerumal porque, siendo obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, Jairo Jaramillo Monsalve solicitó a todas las parroquias de su jurisdicción eclesiástica que le enviaran los libros antiguos de todos los sacramentos, especialmente bautismos. Y por libros antiguos se entiende como los anteriores a 1900. Aquí era el párroco Gilberto Melguizo Yepes, un sacerdote muy líder, muy aguerrido, muy puesto en su punto para defender sus posturas, sus puntos de vista. Y Monseñor Melguizo consideró que esos libros le pertenecían a Yerumal y que no los iba a entregar a la diócesis, y no los entregó. Él dijo: ¿por qué tiene que tener la diócesis esos libros si la diócesis tiene fotocopia de esos libros? Y yo creo que Melguizo tenía toda la razón. Él no los quiso entregar. Y aquí estuvieron hasta que Monseñor Melguizo se fue. Posteriormente llegaron otros sucesores de Melguizo y ocurrió un hecho que favoreció que los libros fueran. Los mormones, los que se llaman la iglesia o el movimiento de los santos de los últimos días o de los apóstoles de los últimos días, tienen una gran misión, ellos como doctrina religiosa, que es recoger las partidas de bautismo de todo el mundo. Y tienen en Estados Unidos tienen en una montaña de granito, tienen un gran templo, una gran bóveda, donde tienen las partidas de bautismo que ellos han podido microfilmar en todo el mundo. Tienen más de 3 millones de rollos de microfilmación, que eso implica una cantidad de información. Y entonces estos mormones vinieron a proponerle a la diócesis de Santa Rosa de Osos que les microfilmaba el archivo, si se lo permitían, y en contraprestación le daban copia de esa microfilmación. De manera que la diócesis de Santa Rosa tiene hoy los archivos de las parroquias de su diócesis microfilmada y con copia física, y además tienen los libros originales. La original, la escena. No, es una cosa inaudita. Los debiera devolver a cada parroquia, porque esos libros pertenecen a cada municipio y son parte de la historia de cada municipio. Esa podría ser una lucha que se podría dar, porque claro, es la historia. porque son fuente de nuestra historia. Para nosotros es una fuente importantísima de consulta. Es que ahí hay grandes personajes, entonces. Claro, ahí está toda nuestra vida, nuestros personajes, la forma de construir, cómo se dio las sucesiones entre las familias, los hijos, las descendencias. Se pueden estudiar muchas cosas a través de partidas sacramentales. Y el árbol genealógico de muchas familias también. Entonces, con esa disculpa de llevar los libros para una microfilmación, cuando los mormones la ofrecieron, los libros se fueron, siendo párroco Monseñor William Ruiz Velázquez, y los libros no regresaron. Parte de la historia que se nos va perdiendo en nuestro municipio. Doctor Rolando, pues, algo importante ahí para rematar del bautismo de Epifanio. Pues Epifanio Mejía es el bautismo, como lo decimos, entonces fue el día 10. Ajá. El 10 no es el día del nacimiento, sino el día del bautismo. Y sabemos entonces que al bautismo, como era lo usual, a esa ceremonia del bautismo, a la ceremonia religiosa, no va la madre. Porque la madre se quedaba en cama haciendo la dieta, 40 días. Vale. Que sí se hacía. Va el padre y van los padrinos, y son los padrinos los que van a hacer el protagonismo, y los padrinos son los que muchas veces cubrían los gastos de ese bautismo. Muy bien, este es Charlas con Fer, con el doctor Orlando Montoya Moreno, y quien estamos hablando de estos temas tan importantes hoy con Epifanio Mejía. En otra ocasión, más invitados a conocer y a recordar la historia de nuestro municipio. Amigos de Tampaiza TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer.